Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien y espero que no se hayan creído que viene el verano, porque está un poco fresco la calle todavía, ¿eh? No parece tanto verano, por lo menos ahora mientras caminaba por la ciudad vieja. Amigos, hoy vamos a estar conversando en esta semana, vamos a hablar de muchas cosas. Ya dijimos, vamos a estar hablando de poesía, de novelas, de teatro, pero también de terror, de música vamos a estar hablando también. Hablaremos sobre Luis Eduardo Aute, pero ahora vamos a arrancar la semana. Una semana terrorífica, una semana de terror realmente, pero no en el sentido lamentable, sino de género de terror. Hoy no vamos a tener la columna que cada lunes llamamos a Mar del Plata, la columna Un Millón de Umbrales, que es precisamente de ciencia ficción, fantasía y terror, con Ricardo Ruiz, pero yo sé que Ricardo nos va a estar escuchando, así que vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Maximiliano Contenti. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Andás bien? Hola, ¿qué tal? Gracias por acá, por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien. La idea de conversar en realidad, te voy a decir Maximiliano Contenti, Maxi, te voy a decir cómo surgió. Me recomendaron tu película cuando la estrenaron aquí en Montevideo. Quisiera verla, por una cuestión de estas de horario, se me pasó, realmente no coincidió. Y resulta que desde Mar del Plata, Ricardo Ruiz me dice, mira, acá en el Festival de Mar del Plata hay una película uruguaya de la cual se está hablando mucho, que se llama Al morir la matiné, y entonces me planteó eso y digo, bueno, vamos a buscar a Contenti, y la idea es conversar de esta película. Al morir la matiné es una película estrenada en este año y que está recorriendo festivales. ¿Cómo es la cosa? Sí, efectivamente, estrenamos la película acá, reabriendo las salas en septiembre, cuando abrieron de vuelta. Fuimos la película uruguaya que reabrió las salas, y a partir de ahí, en medio que en paralelo, bueno, después del estreno local, empezamos un recorrido ya de festivales, que bueno, uno de los últimos destinos que estuvo fue el Festival de Mar del Plata, que quedamos también en una sección muy interesante, que era la competencia latinoamericana, que es inusual para una película, digamos, de terror, una película de género fantástico, que por lo general, viste que los festivales tienen más acercamiento con lo que es el cine arte o el cine de autor. Sí, claro. Y a veces no se ven de la misma forma, ni se aprecian de la misma manera, y fue sorprendente también la recepción que tuvimos. Tuvimos una recepción de público brutal. Perdón, entonces salió en la sección cine latinoamericano, pero digamos sí, en general, no en un perfil de género. Exacto, sí, no nos pusieron en como en la sección, digamos, de género. Había una sección que es un poquito más como de género. O sea, no tienen, justo el Festival de Mar del Plata no tiene una sección tan abocada a eso, pero tiene pero nos pusieron en competencia latinoamericana, así directo, como si fuera, ¿viste? Una película uruguaya acá. Sí. También cuento que ahora en este momento estamos también en otro festival de Argentina, digo, el de La Plata, el FESAL. Ahí sí estamos en una sección que se llama Aullidos. Claro. Porque sí, los recorridos que estamos haciendo generalmente, no todo, porque hemos ido también, y me parece que la película tiene una apertura como para ir a festivales más bien no especializados. ¿Te parece? Pues yo la vi la película. Sí. Te pregunto, porque en principio la película parece estar planteada como, en grandes titulares, como un homenaje al cine gore o al slasher de los años 80, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, en realidad está enfocada más a hacer un homenaje al cine en general, y a las salas. O sea, digo, la apertura que tiene va por ese lado. Porque después sí, es cierto que la película tiene una impronta de película de terror clásica que no deja de ser específicamente eso, no deja de plantear que viene por ese lado, que viene por el lado también de ser una cuestión de entretenimiento, de espectáculo, y entonces por esa parte sí está más pensada para lo que es el recorrido de festivales de género fantástico o de cine fantástico, y las instancias estas como la de Mar del Plata
son como un tanto como especiales, pero lo que yo descubrí es que capaz que por esa cuestión que implica el cine y a las salas, tiene más apertura, también por, capaz que también hay un tratamiento, ya sea de lo estético y visual, o del planteamiento de cómo está en la forma y eso, que se le puede atribuir que puede abrirse un poco más afuera de lo que es el terror solamente. Pero después sí es verdad, es súper es una película de terror con gore, con escenas, digamos, un tanto fuertes visualmente. Digo que capaz que es eso lo que han encontrado en algunos festivales. Perdón, igual una cosa no quita la otra, ¿no? Puede ser de terror, puede ser gore, pero a la vez, como en este caso, como estamos hablando de un cine y como estamos hablando de lo que es la proyección, el sistema de proyección de proyectores de la década del 90 y como o anteriores, y como también estamos hablando de un asesino que anda con ojos y el tema de los ojos es tan importante, es decir, las dos cosas. Ahora te estaba escuchando y pensaba en algunas películas de Darío Argento, ¿no? O o en una película que con Donna Sutherland que se llama Venecia Rojo Shocking, que también es por un lado un poco de terror, pero también hay una reflexión sobre el cine, ¿me explico? O sea, puede haber las dos cosas al mismo tiempo. Claro, sí, es como que, o sea, cumple con su impronta y con su cuestión más de lleno, pero tiene esa otra parte, tiene toda esa otra parte que uno puede interpretar, que he notado que mucho en Argentina se empezó a interpretar simbólicamente, que toman estos elementos y tratan de buscarle el simbolismo más allá de la historia así, o sea, como de la historia, digamos, sencilla que tiene, o el planteamiento de situación límite o situación de terror que tiene la historia, y le encuentran el concepto o el simbolismo o le buscan uno, y ahí es donde capaz que no se explaya más allá del público, del público que es más allegado al terror de por sí. Igual, insisto, digo, se puede hacer una película de terror. Ahora hay un detalle que yo se lo comentaba también a Ricardo Ruiz, que él sí es un especialista, y hablando de otra película de terror que vi no hace tanto, con Ethan Hawke, ahora sí me acuerdo, ahora no lo estoy encontrando, Sinister se llama, ¿no? Sí. Sinister. No la vi. Bueno, pero Sinister es de alguien que precisamente está haciendo una investigación, un escritor para hacer un bestseller, y lo que encuentra son rollos de Super 8 de una familia, y ahí va viendo lo que ocurría hace 20 años, en fin, y va viendo todas las asesinatos, en fin. Y yo lo que le decía, y pues, lo cuento porque se aplica a tu película, y creo que a cualquier otra película, que toda película en la cual estamos viendo que los personajes miran cine, o están viendo el cine, digamos, es una reflexión sobre el medio, ¿no? Puede ser involuntaria, puede ser voluntaria, ¿no? En el caso de la Ethan Hawke claramente es voluntaria, en el caso de lo tuyo también. Es decir, es la idea de que nosotros somos espectadores que estamos viendo a un protagonista que se convierte en espectador. En el caso tuyo es directamente, los protagonistas son los espectadores. Sí, también hay, y respecto a eso, que obviamente es voluntaria, y digamos que hay una cuestión muy autoconsciente de lo que explora de alguna forma también la idea de la muerte de un cine, de la exhibición, de la forma de exhibición, un poquito como que se hizo, digamos, como la historia ocurre en los 90, con las salas estas viejas que se estaban muriendo y venían los multiplex. Ahora viene la cuestión del streaming, que de alguna manera está matando la exhibición, o está dando esta nueva evolución. Entonces hay como un espejismo ahí, pero no solamente respecto a la exhibición, sino también hay un paralelismo también a la muerte de un tipo de cine, el cine que se está exhibiendo ahí en la sala mismo, el cine, y el género, el subgénero del slasher, todo eso también lo explora de alguna manera autoconsciente. O sea, como que había una idea mía de que también hay, o sea, y también, verdad, lo fui descubriendo ya mismo que al verla, dije, es acerca de cómo un poquito, es como hay una cuestión entre, supongo que nostálgica, pero también, y también melancólica o lo que sea, pero también es como una especie de despedida o un entendimiento de que esto que estamos viendo también es
el género también está muriendo o ha muerto ya, y en verdad estamos viendo Bueno, estamos viendo eso. Claro, yo te digo, seguramente cuando es una cosa que también es media fascinante siempre en el cine, aunque también se corre el riesgo, ¿no? De que caiga la ilusión, es cuando uno ve una y otra vez, lo hemos visto en Cinema Paradiso y en montones de películas que tratan sobre el cine, el viejo cine, cómo se va cayendo, y el tema de de la mecánica del cine, la mecánica bueno, se hace una explicación de cómo se puede quemar una película, cómo hay que sacar el rollo, cómo hay que pegarlo, en fin, toda esa historia. Y todo eso, hay una generación actual que ya está viendo por streaming, que para ellos es una novedad. Es una pasado. Novedad. Es arqueología. Sí. Exacto. Sí, o sea, la historia en verdad se sitúa básicamente en la época que yo era chico y me enamoré del cine, en las salas esas del centro de Montevideo, en las mismas salas, y eso fue hace unos 26 años. Es del 90, ¿no? Ocurre en el 93, hace 27 años. Y otra pregunta, pero el cine que creás también, que son los cines ópera, está vinculado con Cinemateca 18, porque yo que los conozco, yo decía, no, pero no es el ópera, no sé es una mezcla. En realidad, el cine, el interior es el 18 de julio, es el Cinemateca, ex Cinemateca 18, que fue ahí donde se inspiró todo. De ahí surgió toda la historia de hacer esta película. Hace muchos años filmé un comercial y ahí surgió la idea de ¿Y cómo surgió? Y surgió porque estaba filmando una publicidad para el Día del Cine, justo que fue hace poquito, y filmando ahí en la sala 18 de julio, dije, acá hay una peli, y tiempo después lo empecé a desarrollar. La idea surgió de la locación porque me inspiraba mucho la cuestión esta media grande que tenía, y estábamos ahí filmando muy pocos y penumbrosa. Había una cuestión también, esa cuestión media de glamorosa, decadente, no sé, había una cuestión parecida a lo que, no sé, la mansión, o el hotel de The Shining, como que la locación era también muy inspiradora. Y de ahí fue que conectó. Lo que sí hizo que fuera el ópera y todo fue que me faltaba la fachada, me faltaban algunos elementos que el cine 18 de por sí no me daba todo para dar esta idea de la sala en los 90 en su momento, capaz que en su último momento, ¿no? En sus últimos momentos de auge eran en eso, era los últimos tiempos, ya estaban en decadencia, pero lo que sí tenía el ópera, que sigue teniendo en realidad, es que es la única sala que sigue estando en 18, que sigue siendo, por lo menos en lo que es la boletería y la entrada de la galería, y todo como era en los 90, porque antes era el cine Sensa, que fue el más grande de todos. Adentro cambiaron una vez que se convirtió a ópera, que en verdad eso tiene sentido, digamos que histórico, cronológicamente, porque se convirtió de Sensa a ópera en el 94, y la película, ocurre en el 93. Me tomé una libertad ahí poética de un año más o menos, pero se convirtió en ópera y se mantiene igual, la boletería, todo eso, la galería y todo, y las escaleras que hay, está idéntico a los 90, y entonces combinaba muy bien con el interior y todos los interiores, porque todos los interiores, la cabina, los baños de Cinemateca 18, el 18 de julio, entonces lo fusionamos. La fusión fue ideal para poder conformar esta sala del 90 como bien resuelta. Sí, una isla, digamos, que existe. Me pasó hace no tanto, hace un par de años, capaz que hace 2 años, de ir a la Cinemateca 18 y capaz que hace 3 años, capaz que ya perdí la cuenta. Pero éramos 8 personas viendo una película que creo que era letona o ucraniana, y que en un momento se empezó a ir, por más que era digital, ¿no? Se empezó a oscurecer, y yo dije, pero esto es un viaje a los años 80, no estoy en el siglo XXI, ¿no? O sea, encima me intenté acercar o sentarme al costado y vi que las butacas
tenían polvo. O sea, era una sala enorme, la Cinemateca 18, con 300 las butacas de los costados no se sentaba Es que era de otra época. En años. Es que ya era de otra época Sí, cuando la tomó Cinemateca, sí, que fue sí, lo último que... Y me acuerdo el último festival que se hizo ahí en el 2018. Nosotros intentamos filmar las finales del 2018, pero hasta que Cinemateca no se mudó era inviable. Claro. Era inviable. Nosotros logramos alquilar la sala y medio que armar camping ahí por un mes y pico, porque lo necesitábamos para poder hacerla. Y antes de que no se fuera a Cinemateca era imposible. Claro. Y me acuerdo, la última vez que la vi llena fue en el último festival que se hizo en las salas viejas, antes de la mudanza de Cinemateca, y era impresionante, porque ahí entran 800 y pico de personas. Es impresionante, o sea, es impresionante. Eso ya no lo vi. Bueno, ahora no. Ahora no sé cuándo va a volver a pasar eso, si ocurre en el futuro, pero eso ya, excepto por alguna sala de las grandes que tiene, no sé, el Movie, antes era normal, el Plaza, el Trocadero, son salas gigantes, era una cuestión de grandilocuencia, era épico, tenía una cuestión operática, bueno, obviamente, y también, o sea, pasaba que tenías esa contra como decadente, ¿no? De cuando era una película que no venía nadie, ¿no? Era la matiné, que, o sea, se llenaba fría, para los niños, y era toda era además esta cuestión de la sala glam, pero toda llena de mugre y niños, y después se iban y ibas a ver una película que iban 10 y era raro. Lo otro interesante era la cuestión plausible de o por más fantástica que es la situación, en una sala tan grande, con tanta oscuridad, es medio plausible que alguien empiecen a ocurrir estas cosas, ¿no? Como que un demente empiece a hacer algún acto terrible ahí, porque es tan grande que cuando estábamos filmando pensaba, bueno, pero si alguien hace algo allá arriba, o sea, no te enterás, te estás mirando la película, no te enteraste. Entonces era muy interesante eso, la cuestión plausible. Si no fuera por la sala, no era tampoco y si no fuera por la época, no era tan creíble la historia también. Bueno, ahí la historia también, yo lo miraba la película y pensé que iba a haber más interacción con la película que están viendo estos espectadores. Nosotros vemos a estos espectadores que están viendo a su vez una película de terror hecha por Ricardo Islas, que también es un homenaje. Vamos a hacer una pausa. Maxi, ¿me esperás en línea? Sí. Amigos, estamos conversando con Maximiliano Contenti. Él es director del filme uruguayo de terror Al morir la matiné, que fue estrenado, como dijimos, ahora en septiembre, que está compitiendo y está en exhibición en festivales como Mar del Plata y La Plata. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Maximiliano Contenti. Él es director de la película de terror uruguaya Al morir la matiné. Fue estrenada, ya dijimos en el bloque anterior, en el septiembre. Y un detalle que no dijimos y que me gustaría conversar ahora con vos, Maxi, es que el guión está Manuel Facal, que pasó por acá, por La Máquina de Pensar una vez. Lo invité para hablar de una película de zombies que tiene Manuel Facal, que se llama, un gran título para una película de zombies uruguaya, que se llama Achuras. Sí, yo hice ahí algún rol en la primera, y en la segunda también trabajé como productor ejecutivo, y también hice algún rol menor. A mí me gusta aparecer adelante de cámara también. me divierte pila cada día más. Sí. Bueno, Manuel, sí, yo le encargué, surgió la idea del proyecto y un poquito como que venía luchando con otras películas otros proyectos que no eran necesariamente de terror, y un poquito cuando llegó el momento, tipo, que dije, bueno, voy a intentar hacer algo que se me dé un poco más naturalmente o algo así. Surgió esta idea, volver a esta idea que tenía de la sala 18 de julio, y le encargué el guión a Manuel. Revisamos la sala, fuimos a la sala, y de ahí él escribió lo que sería el primer borrador y pulió un poco, y después yo como que reenganché hice reescrituras a partir de eso. Y siempre estuvo la idea, porque por un lado dijiste está el espacio, lo cual es brillante, ¿no? Que el espacio genere la historia, es
es algo bien cinematográfico, porque el cine también es el ojo, pero también es el espacio, fundamentalmente, ¿no? O sea, Sí. en el teatro uno está físicamente con los actores, en fin, pero bueno, hay decorados, pero el cine se supone que tiene esa capacidad de ir al espacio o de empezar a partir del territorio, ¿no? De los espacios reales. Y siempre hubo, te pregunto, ¿siempre hubo la idea de hacer un homenaje a Ricardo Islas? No, eso fue cuando yo leí el primer borrador. Me vino a la cabeza quién tenía que encarnar el villano, que había como esta idea de, ¿no?, de que la película tuviese como un buen slasher. Era como también inventar y crear un villano, digamos, Jason, local, el Jason uruguayo. claro, un local y un villano local así. Y me vino a la cabeza leyendo y dije, y le dije a Manuel, me parece que este es Ricardo Islas. O sea, me vino y dije, bueno, yo qué sé, es como, de ahí no me lo pude sacar más. Y cuando le propuse a Ricardo, se sumó, se recopó. Y después a eso se le suma lo de la película proyectada de Ricardo, porque eso tampoco estaba en la idea original del guión. La idea original era filmar una película de terror italiana, filmarla, y entonces yo estaba recopado porque iba a filmar 2 películas. Iba a hacer también la otra, pero no dio el presupuesto, intentamos por todos lados, y de ahí surgió que capaz que surgió la idea en producción, entre los cambios que tenía que estar haciendo por el presupuesto para poder dar con poder filmar. ¿Qué pasa si ponemos fragmentos, ¿no?, de una película real, si conseguimos los derechos de una película existente de los 90, bla, bla, todo así? Y todo eso dio un montón de vueltas de producción que, o sea, intentamos por varios lados que fuera una película, ¿no?, italiana, así de terror, un giallo, y buscamos hasta con Argento, hasta fuimos, o sea, lo perseguí a Argento y a sus representantes. ¿Mirá? Y casi dimos con una que podía ser de él, pero al final los derechos no los tenía Argento, los tenía Columbia Pictures. Mirá vos. Y era como que, bueno, ¿Pero Argento te lo prestaba? Argento dijo, o sea, fue como que, o sea, eso se tiró para atrás con el tema ese, y después apareció un distribuidor italiano que tenía un catálogo, y me dijo, elegí el catálogo. y bueno, y era un arreglo a través de que le dábamos los derechos de distribución en Italia, y al final era medio vendehumo, o totalmente, porque después me decía, esa que querés de Michael Soavi, que era una famosa, un giallo famoso, que es Stage Fright, se llama, tiene muchos nombres, pero Acuario se llama. Está esa y después busqué otra, hicimos pila de montajes. Esto es una historia como larga, porque hicimos montajes con algunas que sí me daba el distribuidor. Cuento así una anécdota graciosa de todas las peripecias. Era que una de las películas tenía a Linda Blair, una de las que iban a hacer tenía a Linda Blair y David Hasselhoff, se llama Witchery. Y tenemos todos los montajes, o sea, tenemos montaje con esa, con la de Argento, y no sé qué, y era tratar de encontrar películas que congeniaran con la idea que estaba original en el guión, con las interacciones, pero me cambiaban las interacciones. Claro. Yo filmé la película sin saber cuál iba a ser la que se proyectaba. La cuestión fue que todas estas vueltas, y llegaba la pandemia, y Italia y la pandemia, todos sabemos lo que pasó con Italia y la pandemia, y después al mundo, se cortó, la verdad que el italiano era un pendehumo, así que dejamos eso de lado. Y yo tenía como que, gracias a la gracia de que Ricardo Islas estaba tan sumado al proyecto, y de verdad muy bien, él me ofreció su catálogo de todas las películas, y las películas que había hecho en Estados Unidos también, y yo ya conocía que podía funcionar y congeniar, y dimos con esta de Frankenstein, que hizo él en Chicago. Y por suerte, porque para mí combinó aún más también el subtexto que tenía con el cine de acá, con la cuestión local también de Ricardo, con algo así como el subtexto, yo le digo el subtexto cinéfilo, el subtexto cinematográfico, como otra capa que podés ver de lectura,
el asesino y la película la hizo el que lo interpreta, me parece muy Claro, divertido. y aparte te digo un detalle, lo que me comentaba, bueno, este Ricardo ya de Mar del Plata, es que una de las cosas que se comentaba de la película era que, bueno, la película funcionaba como un slasher, en fin, y gore, en fin, pero que lo sorprendente también era el valor agregado de que el asesino era un director de cine, digamos, muy prolífico, en fin, que había hecho muchas cosas, y bueno, y Sí, quiero decir que no puede servir también para que conozcan a Ricardo Islas, por ejemplo. también, sí, también tiene una cuestión de un poquito como traer de vuelta a la conversación y como de volver a, ¿no? A traerlo para el público de hoy, un montón de cuestiones con eso, pero a mí también me resultaba una necesidad del peso ya que por un tema de la historia y todo, me resultaba que traer a Ricardo para interpretarlo fue como también un poco una cuestión jugada, como que me vino la idea, pero no sabía, ¿viste? Es jugarse también ¿Qué iba a implicar? claro, jugarse en Uruguay digamos, es toda una jugada, en el sentido que creo que todo esto por suerte ya cambió, pero jugarse en Uruguay a algo que en principio no está demasiado prestigiado, por decir algo, No, ¿no? exacto, sí, ¿No? sí. Porque Ricardo Islas tuvo mucha producción, le decía, me acuerdo, el John Carpenter de Colonia, en fin, toda esa historia, pero Sí, en un cine como el cine uruguayo, que siempre estaba soñando, parece soñar siempre con el cine de autor, y rehuir sí. el cine de género, ¿no? Siempre parece rehuir el cine de Sí, no sé género. si es que si estaba soñando con el cine de autor, estaba soñando con un cine competente o que fuera reconocido en el exterior porque necesitábamos de alguna manera nacer como cinematografía. Ujú. Y bastante difícil ya solamente hacer una película, mucho más difícil hacer una película competente de género, con efectos especiales, donde tenés algo así como todas las de perder, esto y más aún cuando no hay ningún apoyo de nada, ningún fondo ni nada, Ujú. y Ricardo era como esta anomalía Claro, absoluta claro. dentro de acá, que era el primero, el pionero, el único con una cinematografía completa que hacía, y pese a todo así como sea, sin ninguna herramienta más que no su pasión, hacía todo, actuaba, la dirigía, la escribía, o sea, producía todo, entonces porque vuelvo, ¿no? Ya que Sí. para redondearlo, ¿no? Volvemos al morir la matiné. El peso de que él fuera el asesino era como, para mí tenía todo ese peso atrás también. Traía todo eso, traía toda su carga de como cineasta. Y además algo que me pareció muy interesante fue que cuando le propuse y le conté para qué era, para él hacerlo era como un sueño, porque él siempre quiso ser el monstruo. O sea, era como que le gustaba, lo que más le atraía también de hacer las películas era encarnar, o sea, era lo cual también él como que se metió a hacer cine, era porque le gustaba mucho los monstruos, le gustaba mucho Sí, sí. los malos, y como que de repente le di como el rol que tanto quería. Fue muy loco, que también como esas cosas que a veces surgen, ¿no? Que le ocurren, y bueno, Ujú. y prestar atención, está bueno conectar con eso. Ujú. Hay todo un tratamiento también que está muy bien en la película, porque ¿qué pasa? También hablar de Ricardo Islas es hablar precisamente de esa gestualidad, pero también de muchas carencias, digamos, ¿no? O sea, películas hechas con muy poca, o sea, con mucha inventiva y poco más. En este caso, no lo quiero criticar, quiero decir que tampoco, vamos, y tampoco quiero decir que era el Ed Wood uruguayo, ¿no? Ujú. Pero digo que estaba esa pasión de hacer cine y sobre todo empezó haciendo cine en el interior, lo cual es mucho Sí, más sí, asombroso que todo. sí, Pero lo que hay aquí, digamos, por otra cosa que hacía Ricardo Isla, ahora me estoy acordando, es que hacía esta la música de sus películas. Y en el caso, la banda sonora está muy bien en Al morir la matiné, la banda sonora, que es fundamental en cualquier tipo de película, sea cine de autor, o sea cine comercial o cine de género, ¿no? Si sí, no, y es un problema que yo veo a veces con el cine uruguayo, perdón que opine así, digamos, ¿no? A veces se sí, sí. producen silencios que el cine no, salvo el cine de Antonioni, y no sé ni siquiera si ese, los admite, ¿no? O sea, hay que saturar, digamos, y aquí hay una saturación de sonido.
Sí, para mí, y cuando tipo se tengo que escribir la película, siempre estuvo que fuera una película muy llevada, porque de hecho a mí lo que más me apasionó del cine fue la conjunción de las bandas sonoras con la imagen, o sea, Ujú. fue lo que más me apasionó y por lo cual estoy en esto. Entonces para mí era también imprescindible, era que fuera una película muy musical. Y bueno, y la verdad que el trabajo que hizo Hernán González, que hizo la banda sonora original, combinada también con, o sea, hay algunos themes, hay un tema ahí que yo conseguí por una banda australiana, se llama Power Glove, que es como este synth, pero más que nada, seguro que hizo Hernán, que fue brutal, y yo estuve ahí como muy en esa búsqueda desde antes de haber hecho una toma, ¿sabes? Diría que años antes ya tenía como en la cabeza melodías, ideas de Ujú. cómo era el sonido, porque era esencial para mí. La narrativa para mí lo contaban los themes y los leitmotiv de cada personaje, y eso, bueno, eso para mí en este tipo de películas es más aún, como decís, más aún en el cine fantástico, en el cine de esta índole, es bastante esencial para narrar. Conecta más, te lleva a este otro mundo también. Ahora, también, eso, digamos, entre las fortalezas que tiene la película, también hay una cuestión de, me pasó, de los, obviamente es todo cinéfilo, hay afiches, aparece el afiche del dirigible, pero aparece también el afiche de Frankenstein que están viendo, El Día de la Bestia. Yo no sabía Ujú. que la película de Islas se llamaba Frankenstein, El Día de la Bestia. Y pensé, mirá vos lo que pensé, que también podría ser un homenaje a la película El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, Me gustaría que fuera así. porque digo, en un momento, Me gusta pensar así también. en un momento se empiezan a acumular tantas acciones que, como en el Día de la Bestia, ya no hay que explicar nada, ¿no? Todo es una, y pensé, bueno, no se te ocurrió también hacer algo en esa, porque el Día de la Bestia juega con la parodia también, ¿no? Sí, lo de la parodia y de lo que sería ya la situación, un poco el humor negro y el Ujú, sí, sí. absurdo, o en eso eso estaba implícito en un poco el planteamiento desde el guión y Ujú, todo, porque buscaba yo que fuera una película de terror, pero que fuera también muy de entretenimiento y muy autoconsciente en todo, o sea, y también como que después en el tratamiento fue como yo medio que me lo imagino más, o sea, o lo describo más como fábula de terror, no sé, como ser muy icónico y los personajes que son bastante como arquetipos del terror de estas de los 80 y todo, darles como esa iconografía muy marcada, casi como caricaturesca, sí, sí, sí. en los personajes y en las situaciones, porque hay situaciones que son de alguna forma inverosímiles, pero Ujú, bueno, que ujú. pasan en la película. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, el Día de la Bestia y Alex de la Iglesia, que justo entre las movidas de festivales, porque tuve la suerte de poder ir a España y estar se presentó en Sitges Ah, se presentó en Sitges, perdón, la sí, película Almorín la Matiné sí, se presentó en sí, Sitges. estuvo en Oh, Sitges y mirá. después estuvo en Galicia en uno que se llama Curtas y ahí ganó mejor película ahora estuvo ahora Mm, y estaba en otro más de España, en Tenerife, que se llama Isla Calavera, que se aplazó por la pandemia. Yo estaba como esquivando constantemente el bicho, vivían encerrando diferentes, ¿no? Los claro. ayuntamientos iban cerrando y yo iba saltando de Cataluña a Galicia y después a Canarias Qué disparate. Ujú. se aplazó un poquito, de ahora es en diciembre el de Tenerife, pero bueno, que decía Alex de la Iglesia estuvo ahí presentando una serie que hizo Ujú. que es fascinante porque es como una vuelta a El Día de la Bestia, se llama 30 monedas, Mirá. que fue muy bizarro también porque bueno, ya estamos, ¿no?, en la época en la cual la serie y el streaming es todo, ¿no? Porque imagínate, en Sitges presentando el primer capítulo de la serie como si fuera, ¿viste? Y fue de lo mejor del festival
que pude ver un primer capítulo de una serie de HBO. Entonces, Claro. pero con Alex ahí y con toda esa impronta del Día de la Bestia, volviendo un poquito a esas raíces. Entonces, nada, conectó bastante. Y sí, sin duda, ¿Y él conecta la un vio? montón. No sabe si la vio o no. No sabe si la vio. No porque sé que puntualmente, porque yo estaba ahí, vino puntualmente a presentar la Ujú, película. ujú. Y Sitges, además, y todos los festivales que estuve ahora como medio presencial, eran realmente una bizarreada, porque es una cuestión en la cual estás como entre el distanciamiento, Claro. entre tapabocas. A Sitges fueron algo así como un tercio de lo que va de gente. Igual cuando estuvo la película y cuando se proyectó la película, justo fue un fin de semana que había también feriado y estaba lleno. O sea, fue lo más Perfecto. lleno que podía estar. Ahí tuve Tuvo suerte, suerte. tuviste suerte. Tuvo suerte Tuvimos suerte, y sí, sí. estaba soleado. Ujú. Después hubo lluvia y después encima restringieron más. Después vino el otro fin de semana y hicieron una restricción y todas las películas que eran nocturnas, no, porque tenían que terminar a las 10, una cosa así, o a las 11. Entonces tuve suerte, Dale. pero igual era una bizarreada. Por eso hoy los festivales hacen estos formatos híbridos Sí, o sí. online, y bueno, y luchan para ver que nada, que el año que viene la cosa no sea así, o bueno, Esperemos. o veremos, porque estamos mutando todo, ¿no? Todo está en mutación. Está Maximiliano, mutando todo. Sí. Contenti, hay que decir un detalle. Bueno, los uruguayos van a poder volver a ver Al morir la matiné en algún momento, supongo que el año que viene, ¿no? ¿O no? Sí, totalmente. Sí, Dale, sí, sí, sí. dale. Bueno, muy bien. Vamos a ver en qué instancias, sé que puedo comentar así, o sea, sé que en verano van a haber proyecciones, Ah, eso seguramente va a estar recorriendo, esto además mejor para el tema, ¿no? De toda sí, la pandemia, al aire libre. el aire libre, y Ujú, también sé que está en el Festival Nox, que ujú. es un festival de cine fantástico que está en Salto. Bárbaro. Bueno, muy bien. Maximiliano Contenti, director de Al morir la matiné, gracias por estar en la máquina de pensar y bueno, y felicitaciones, che, por la película. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muy bien amigos, ahora en la máquina de pensar, en Cuando pasa por la voz, donde los poetas leen poemas, sus textos, los invito a escuchar a Juan Felártigas. Él es un montevideano, nació en el año 86, es profesor de historia y es narrador oral escénico, y bueno, ha publicado recientemente La rubia del Waldorf. Y nada, vamos a escuchar las poesías de Juan Felártigas. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Esa guerra. Bienvenida a esta guerra silenciosa, a este pasaporte vacío, a los esclavos que quitan la costra de sus heridas bajo las grises cadenas. Bienvenida al ruido intermitente de una máquina de escribir del 49. No vencimos, no arrojamos la ciudad al banquete del fuego. Pediste que me conservara joven hasta el día de la victoria, pero me largué mucho antes de que te vistieras. Vendrán días oscuros, la casa está vacía. Deberían revisar las provisiones de la cocina. Se avecinan tiempos con olor a desinfectante. Los enemigos llevan limpia la camisa. Una canción por Neil. Aguanta, aguanta, y luego expúlsalo todo, decían en los bares del Greenwich, entre chicas de buenas familias que ya no eran vírgenes, y profetas del polvo con restos de vino malo en sus barbas, alucinados, metidos en el ácido. Aguanta, aguanta, pero no se puede correr toda la vida, ¿no es cierto? ¿No es cierto eso? Porque de lo contrario, ¿qué es lo que queda? ¿Hacia dónde llegar? Aguanta, aguanta, y luego deja las tripas en la mesa, o mejor,
Consigue una buena mujer para que cuide a los niños. Consigue un empleo de 8 horas y una úlcera raspando por las noches, por las mañanas, cuando también te piden que aguantes. Hay una fila larga, larguísima de hombres, y sin embargo, ¿en dónde, Dean? ¿En una patrulla robada a los polis o agonizando a la orilla de las vías del tren? En el silencio del desierto. ¿En dónde? ¿En los 18 whiskies en la White Horse Tavern? ¿En la bala indagando los últimos pensamientos de Hem? ¿En el íntimo ring donde Jake LaMotta pierde consigo mismo? ¿En dónde? La poesía respira en esos charcos mugrientos de la existencia, no en las oficinas, no en los ministerios, porque jamás podría crecer de una pila de archivos, de la calvicie y los caros zapatos. No vive, no podría, entre tantos apaciguadores de la belleza humana, de la desesperación. Aguanta, aguanta, y luego expúlsalo todo. Bukowski. ¿Qué dirán mañana los cuerpos que ahora aparecen en esta fotografía? ¿Qué ciudad no tiene un poco de sangre en las manos? Deberían comenzar a pensar qué van a hacer del resto de sus vidas. A unas cuadras de aquí hay tipos que buscan drogas y se masturban a escondidas y en silencio, mientras la maldita muerte no termina nunca de hacer su trabajo. Las mujeres que huelen bien nunca se quedan a dormir, y las que lo hacen tienen desiertos en los ojos imposibles de cruzar. En el casino se apuesta hasta descontar el whisky. Lo demás es pura vanidad. Hay un puñado de marineros borrachos durmiendo en las tabernas de mi alma. Alguien barre mi corazón, puertas adentro y debajo de la alfombra. Nunca fui primero, apenas un hijo de perra a mitad de tabla. Pero en tu caso podrías incendiar el infierno o dirigir una procesión de bastardos hasta los cuarteles del invierno. Podrías escuchar el ruido del desamparo, el amor viajando, apretado, en los asientos del fondo de un camión repleto de indocumentados y miserables de todo tipo. Muñeca, no beses el puñal si después vas a pedir que resuciten los muertos. La balada de Paul y Antoine. ¿Qué dirá quien los vea descender a los infiernos o a cualquier rue de la ciudad perdida? Callejones del olvido, ni toda la absenta del mundo disuelve, borra el eco de los amantes. ¿Qué dirían los oficiales alemanes si te vieran traficando armas, Antoine, después de cantar las rojas canciones del 71? ¿Quiénes dirán, Paul, tu familia? ¿Por qué? ¿Por qué tantas preguntas dichas en su idioma? Ese que ustedes tomaron como la llama que incendió sus palacios. Es cierto, siempre hay círculos de poetas y estúpidos que decoran los salones. ¿Cuántos círculos, cuántos movimientos para volver siempre al mismo sitio? Pero también ocurre que las tabernas y las putas mal pagadas y maltratadas, y eso que los blandos llaman sin pudor excesos, también ocurre que a la triste tarde y a la triste noche siempre le sucede un día aún peor. ¿Cómo es posible, cómo lo sería de otra forma, que hoy las noticias vuelvan a decir, repitan nuevamente, habitación, pistola, amantes? ¿Cómo es posible que esta mañana lea en uno de esos periódicos que se dicen serios, subastan el arma con la que hirió a su joven amante en la mano, en un confuso episodio? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo? Si ustedes hambrientos, si ustedes locos, si ustedes bailando en la duplicada orgía, ustedes harapientos, como solo pueden serlo dos caballeros que ríen, aferrados al mástil de una balsa, que entra dulcemente en las lenguas de la triste, de la vieja mar. ¿Qué dirán en París? ¿Qué dirán en Montevideo? ¿Qué dirán todos ellos? La rubia del Waldorf. Recordaré una librería del centro y la música saliendo del altoparlante de la tienda contigua. No es la hora del descanso, los taxis cargan gente en la puerta del banco,
Queda un solo rollo de papel en el baño de casa y perdí el número de la rubia, del Waldorf. Septiembre es un mes bastante idiota, ¿para qué mentirte? Inocuo, diría mi vecino, con el gesto solemne que tiene cuando saca a cagar a su perro. Oigo a Tom Waits y enciendo un cigarrillo. Pensar en tu nombre equivale a sumar contrarios, delimitar el infinito o derrumbarse en el pasillo de un supermercado. Cuando te veo cerrar el paraguas o sacar una botella medio vacía de la heladera, entiendo menos los principios que los finales. Hace unos días descubrí 4 canas nuevas en mi barba. Son ese tipo de cosas que uno hace cuando está aburrido. Algo así como mirar un reverso y preguntarse si Made in China corresponde a una prenda o a su etiqueta. Todo para decir que me he puesto viejo. Eso o el efecto de la marihuana que olvidó la chica brasileña en aquel monoambiente alquilado en Ciudad Vieja. Los tristes. Los tristes están tristes y puede verse en el movimiento de los relojes y las interferencias de las emisoras radiales. Hay tantos mundos en el mundo. Los tristes caminan apurados desde la mañana, rumbo al trabajo o a la compra, rumbo a las oficinas. Los tristes caminan sin sitio al que llegar. Hay manuales que explican el funcionamiento de los refrigeradores y circulares que transitan por los despachos. Hay señoras que pasean a sus perros y pescadores de merluzas más allá de las aguas territoriales. Los tristes quitan sus lagañas y observan estupefactos las vidrieras. Pisan la madera de los salones con la punta del zapato y comprueban el estado actual de su tristeza. Miden, pesan, comparan, gramo a gramo, esperando disminuciones o posibles fluctuaciones de las tormentas. Los tristes avanzan sabiendo que el gris es una fecha, un perfume, un nombre, y no teorías psicoanalíticas ni el ánimo verdoso de las plantas. En alguna habitación del pasado todavía estamos haciendo el amor. No hay tiempo capaz de vulnerar esas cosas, pero las tiendas han comenzado a abrir y los tristes vuelven otra vez a sus madrigueras. El día es también la noche de los cobardes. Habitación 402. I remember you well in the Chelsea Hotel. Ya no más. ¿En dónde quedaron los amantes olvidados, la triste multitud agolpada en las calles? La lluvia hizo su trabajo derribando todos los puentes que llevaban a tu casa, y nosotros perdimos la batalla triste del semen y tus pechos, pequeña. No hay sitio para dos que se quieran así. Pero no importa, la ciudad seguirá creciendo día a día. La sábana sucia de los hoteles, los ceniceros colmados, las vidas separadas. ¿Harías una excepción finalmente? ¿La harías por mí? Tengo una muerte que aún no gasté y a la que echo de menos cada tanto. 15 cigarrillos que sobraron de ayer, un libro y la tapa de la primera cerveza que tomamos juntos. Demasiadas cosas y una cama en el alma lo bastante destendida como para que te quedes a dormir. Eso es todo. Ni siquiera te recuerdo demasiado. Esa guerra. Bienvenida a esta guerra silenciosa, a este pasaporte vacío, a los esclavos que quitan la costra de sus heridas bajo las grises cadenas. Bienvenida al ruido intermitente de una máquina de escribir del 49. No vencimos, no arrojamos la ciudad al banquete del fuego. Pediste que me conservara joven hasta el día de la victoria, pero me largué mucho antes de que te vistieras. Vendrán días oscuros, la casa está vacía. Deberían revisar las provisiones de la cocina. Se avecinan tiempos con olor a desinfectante. Los enemigos llevan limpia la camisa. Este era Juan Felártigas, el poeta que estábamos escuchando sus textos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar recibiendo aquí en estudios a el músico, el cantautor Diego Presa, que el 8 de diciembre presenta su disco Cuarto así se llama el disco, en el Teatro Solís, y después vamos a estar llamando a Chile para una nueva entrega de La Auténtica Rocola, Patricio Hidalgo, sobre Luis Eduardo Aute. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.